Vale, vamos a desglosar esto, ¿eh? Porque si nos paramos a pensar, el derecho civil es como una especie de vals lento. Sí, totalmente. Un vals muy cuidadoso. Exacto. Cada paso sobre la pista de baile se mide al milímetro. Hay que pedir permiso para todo, firmar documentos, sellarlos ante un notario. Es un ritmo casi ceremonial. O sea, un ritmo que prioriza por encima de todo la seguridad y la protección de las partes. Pero claro, al adentrarnos en los documentos de nuestro análisis a fondo de hoy, exploramos un ecosistema completamente distinto. Muy distinto, sí. En Guatemala, el derecho mercantil no es un vals, es un sprint a toda velocidad por una pista de atletismo. El tiempo es oro, las decisiones se toman al vuelo y las reglas están diseñadas pues deliberadamente para no frenar el lucro. Claro, porque es que una estructura civil protege al ciudadano común, ¿no? Pero ese nivel de formalismo, pues inevitablemente sacrifica la agilidad operativa en los negocios. Exactamente. Y por eso, la misión de esta exploración de hoy es desentrañar cómo la maquinaria legal de los negocios guatemaltecos está calibrada para eso, para la velocidad y la eficiencia. Tenemos sobre la mesa un contraste fascinante entre el Código Civil, el Código de Comercio de Guatemala y, bueno, normativas muy específicas como el Decreto 1-2018. Pues mira, lo verdaderamente destacable aquí, al leer los documentos, es la filosofía que hay debajo, la del legislador guatemalteco. Entendió perfectamente que el comercio no puede detenerse a esperar a la burocracia. Ya, porque si paras el tráfico comercial por un exceso de papeleo, la economía entera se asfixia. Exacto. Por lo tanto, el sistema asume que quienes participan en este juego son profesionales. Saben lo que hacen, conocen los riesgos, no hay, digamos, ruedas de entrenamiento como en el derecho civil. Ostras, me gusta eso de las ruedas de entrenamiento. Es que es así, se ha construido un andamiaje jurídico paralelo que es una auténtica obra de ingeniería de la eficiencia. A ver, para que quien nos escucha comprenda cómo operan estas empresas en la realidad, necesitamos empezar por los cimientos, las obligaciones. Y el contraste más evidente surge cuando hay varios deudores involucrados. El tema de la solidaridad. Eso es. En el ámbito civil, la ley adopta una postura casi paternalista, ¿verdad? El artículo 1353 del Código Civil guatemalteco deja claro que la solidaridad no se presume. Tiene que ser expresa. O sea, que si no lo pone en mayúsculas, nada. Exactamente. Eso significa que, en un contexto civil, si varias personas adquieren una deuda conjunta y el contrato no lo especifica claramente, el acreedor solo puede exigirle a cada uno su parte proporcional. Claro, es un mecanismo de defensa. Evita que un individuo, por un despiste, acabe pagando la deuda de todos. Totalmente. Pero, claro, si trasladamos esa lentitud al terreno de las transacciones corporativas, sería un desastre logístico monumental para los bancos o los proveedores. Inmanejable, vamos. Por eso, el artículo 674 del Código de Comercio le da la vuelta a la regla. En las obligaciones mercantiles, la solidaridad de los codeudores sí se presume, por pura disposición legal. Madre mía. O sea que si dos comerciantes asumen una obligación para su negocio, el banco puede exigirle el 100% del pago a cualquiera de los dos. A cualquiera, sin necesidad de que haya una cláusula especial. Y esto, a ver, plantea un escenario durísimo. Si yo asumo una obligación con un socio comercial y de repente él desaparece o quiebra, el acreedor viene a por todo mi patrimonio sin dudarlo. Efectivamente. El acreedor no tiene por qué perder el tiempo investigando quién de los dos tiene liquidez. Cobra el total al que tenga mano. ¡Qué locura! Ya será problema tuyo perseguir a tu socio fugado, ¿sabes? La prioridad de la ley es que el acreedor recupere su capital rápido para que ese dinero vuelva a circular. Claro, esa velocidad lo impregna todo. Y esto me lleva a otro punto brutal, que es cuando alguien se retrasa en un pago. La mora. Uy, la mora. Ese es un contraste enorme. Ya te digo. Si a un inquilino se le olvida pagar el alquiler de su casa, el propietario no puede simplemente declarar la mora y cobrar penalizaciones al día siguiente. Según los artículos 1428 y 1430 del Código Civil, hace falta un requerimiento formal. Claro, tienes que enviar a un notario o ir al juez. Eso es. Alguien que le diga, oiga, usted debe dinero. Pero si hablamos de una deuda entre empresas, el reloj de la mora estalla a medianoche de forma automática. El reloj estalla a medianoche. Sin previo aviso.
El artículo 677 del Código de Comercio establece que se incurre en mora sin necesidad de ningún tipo de requerimiento. Solo con que venza el plazo. Solo con eso. Y si nos paramos a pensar en el porqué de esta medida, imaginemos la logística internacional. Tener un contenedor parado en un puerto cuesta miles de dólares al día. Ya, claro, no te vas a poner a buscar a un notario. Para nada, no hay tiempo para redactar actas. Si el pago debía hacerse el martes, pues el miércoles a las 0 horas ya estás asumiendo consecuencias legales y económicas. Ostras, y hablando de consecuencias económicas, el tratamiento de los intereses es otro mundo aparte. En lo civil, si le prestas dinero a un familiar y no te paga, los intereses no pueden empezar a producir más intereses por sí solos. El famoso anatocismo. Exacto. El artículo 1949 del Código Civil prohíbe tajantemente la capitalización de intereses, salvo en los bancos, para que la deuda no aplaste al ciudadano, vamos. Bueno, pues en la esfera mercantil el dinero es una herramienta de trabajo y tiene que reproducirse constantemente. Por eso, el artículo 691 del Código de Comercio permite, sin reservas, la capitalización de intereses. Siempre que se pacte antes, ¿no? Sí, claro, siempre que se pacte previamente y la tasa no sobrepase el límite máximo de los bancos. Esto responde a una presunción clave, la presunción de onerosidad. En los negocios, nada es gratuito. Nadie regala nada. Exacto. Cada céntimo prestado conlleva un coste de oportunidad y un riesgo. Y el lucro es el motor que justifica asumir ese riesgo. A ver, un momento. Porque si quitamos todos estos frenos de seguridad, si la mora es automática, si asumas la deuda entera de tu socio y encima los intereses se multiplican sobre sí mismos, ¿no deja esto a las empresas pequeñas un poco a merced de tácticas abusivas de los gigantes? Es una pregunta buenísima. Tiene que haber alguna red de seguridad, digo yo. La hay, pero no es burocrática. Es ética y conceptual. El sistema descansa sobre el artículo 669 del Código de Comercio, que consagra dos pilares: la verdad sabida y la buena fe guardada. Vale. La ley asume que las partes son profesionales, saben lo que firman y actúan con honestidad. Pero además, si las circunstancias cambian drásticamente por algo que nadie pudo prever, entra en juego la teoría de la imprevisión. Ah, la cláusula rebus sic stantibus, el artículo 688. Esa misma. ¿Y cómo operaría eso en un caso real? Para que la audiencia se haga una idea. Pues imaginemos un contrato de suministro de componentes electrónicos. Y de repente estalla un conflicto bélico internacional que bloquea el canal de distribución. ¿Vale? Y el coste del transporte se multiplica por 10. Exacto. Obligar al proveedor a cumplir el contrato original con esos precios lo llevaría a la quiebra inmediata. Entonces la ley dice que el contrato debe cumplirse, sí, pero siempre que las circunstancias originales se mantengan. Claro, funciona como una válvula de escape. Efectivamente, permite a un juez revisar o incluso rescindir el contrato porque la obligación se ha vuelto excesivamente onerosa por causas completamente externas. Es vital tener esa válvula. Bueno, si ya tenemos claro que el sistema asume que el comerciante es un profesional, ¿cómo se traduce esta libertad cuando dos empresas intercambian bienes físicos? Al hablar de la compraventa mercantil, entramos en un terreno donde la agilidad es, sorprendente. Sí, porque más allá de que sea un contrato bilateral, oneroso y traslativo de dominio, las modalidades especiales son de película. Hablo de las compraventas contra documentos y de cosas en tránsito del artículo 696. Es que son mecanismos diseñados puramente para la fluidez global. Pensemos en un exportador de cardamomo o de café en Guatemala. Vale. Su mercancía viaja en un buque carguero hacia Europa. Ese trayecto puede durar semanas y la economía no puede permitirse que el valor de esa mercancía se quede congelado en alta mar. Ya, claro. Así que la ley permite que esa carga se compre y se venda múltiples veces mientras el barco navega, simplemente transfiriendo los documentos. Y ahí es donde me surge un escenario increíble. Supongamos que alguien compra ese cargamento en tránsito. Literalmente compra miles de sacos de café que van flotando en medio del océano, ¿vale? Sí. El vendedor le entrega los documentos y la póliza de seguro a las 3 de la tarde. Pero resulta que a las 2 de la tarde el barco se había hundido en una tormenta. El comprador acaba de comprar un naufragio. ¿Tal cual? Madre mía. ¿Y quién asume esa pérdida financiera? Pues esa es la gran pregunta sobre la transmisión del riesgo. El riesgo se traslada al comprador desde el momento en que se le entregan los documentos, incluida la póliza de seguro. Técnicamente, es el dueño de un cargamento en el fondo del mar. Ostras.
Pero, y aquí está la clave, no pierde su dinero, porque al adquirir los documentos también adquirió el derecho a cobrar el seguro. El sistema funciona porque el riesgo se transfiere junto con la protección. Ah, vale, menos mal. Ahora bien, volvemos a la buena fe guardada. Si el vendedor se enteró a la 1 de la tarde del hundimiento y corrió a entregar los papeles a las 3 para deshacerse del problema, Eso es actuar de mala fe. totalmente. Y en ese caso específico, el riesgo no se traslada y el vendedor asume toda la responsabilidad civil y penal. Claro, el matiz es crucial. Proteges la velocidad, pero castigas la malicia. Y luego están las modalidades de precio, ¿no? Como la cláusula CIF. Costo, seguro y flete, donde el vendedor asume la logística hasta el puerto de destino. Eso es. O la FOB, donde la responsabilidad cambia de manos justo cuando la carga cruza la barandilla del barco. Es un ecosistema milimétrico. Muy preciso, sí. Pero a ver, si seguimos comparando con lo civil, el tema de las opciones de compra-venta es otro abismo. En lo civil, si quieres reservarte el derecho a comprar una casa, hay un límite máximo de 1 o 2 años, ¿no? Pero en el artículo 706 del Código de Comercio, Ahí hay libertad absoluta. Las partes pactan el plazo que quieran para la opción de compra, sin límite. El Estado se retira y dice, oye, sois estrategas comerciales, planificad a 10 o 20 años si vuestro modelo de negocio lo requiere. una flexibilidad brutal, que también se ve en los modelos de distribución, como el contrato estimatorio del artículo 713. La venta a consignación de toda la vida. Exacto. Es brillante por lo simple que es. Imagina un fabricante de zapatos local. En lugar de obligar a una tiendecita a comprarle 100 pares de golpe y asumir un riesgo gigante, se los entrega bajo un precio estimado. Claro, la tienda tiene un plazo, los que vende los paga, los que no, se los devuelve y listo. Permite que el producto llegue al escaparate sin descapitalizar al pequeño comerciante. Y en paralelo está el contrato de suministro, que es, bueno, la columna vertebral de la industria. A ver, ponme un ejemplo. Pues una fábrica que hace envases de vidrio. Necesitan que les entreguen arena de sílice todas las semanas. No van a firmar una compraventa cada lunes. Sería un caos de papeleo. Firman un solo contrato de suministro que garantiza entregas periódicas. Así la cadena de producción no se detiene nunca. Claro, pero un suministro constante requiere algo fundamental, que es la liquidez, el oxígeno financiero. Puedes tener un productazo, pero si no fluye el efectivo te asfixias. En cuestión de semanas, además. Pues pasemos a ver cómo las empresas en Guatemala consiguen ese efectivo. Empezando por unas instituciones que parecen simples almacenes, pero son mucho más. Los almacenes generales de depósito, del decreto 1746. Sí, llamarlos simples bodegas es subestimar muchísimo su función. Son empresas privadas, pero actúan como instituciones auxiliares de crédito. O sea, ¿cómo funciona eso? Pues si un agricultor deposita 100 toneladas de azúcar allí, no le dan un simple recibo de aparcamiento. Recibe documentos con un poder financiero enorme. Los certificados de depósito y los bonos de prenda. Vale. ¿Y cómo convierte eso en liquidez real? Pues el certificado acredita que la mercancía es suya. Pero el bono de prenda es el instrumento de crédito. El agricultor va a un banco, entrega el bono como garantía y le dan un préstamo inmediato para seguir operando. O sea, ¿convierte una montaña de azúcar estática en capital dinámico? Literalmente. Y cuando paga el préstamo, recupera el bono y saca su azúcar. Alquimia financiera pura y dura. Y si miramos el crédito en sí, el código regula operaciones superfluidas, como el crédito en cuenta corriente del artículo 723, donde vas retirando y abonando fondos según necesites. Sí, es muy habitual. Pero, si no tiene un plazo fijo de vencimiento y el banco decide cortar el grifo de golpe, ¿cómo se resuelve eso sin ir a juicio? Con una simple notificación notarial. No hay que justificar causas. Notificas, haces el corte de caja y exiges el saldo. Ya está, pim pam. Aunque bueno, si hablamos de herramientas de liquidez para las pymes, creo que la más transformadora es la del Decreto 1-2018, el contrato de factoraje y descuento. Ah, el factoraje. Vital. Es curioso porque esto viene de la Inglaterra del siglo XVII. Los exportadores de textiles enviaban la carga a Estados Unidos y tardaban meses en cobrar. Y ese problema logístico creó una herramienta imprescindible hoy. En el factoraje tienes un vendedor, el cedente, que le transfiere sus facturas pendientes a un factor, el cesionario, que suele ser un banco. Vale. El factor adelanta el dinero de esas facturas,
cobra una pequeña comisión y asume la espera para cobrarle al cliente final. A ver, vamos a ponerle números, porque esto es como una máquina del tiempo financiera. Me encanta esa analogía. Imagina una pyme guatemalteca de software. Cierra un contrato de 100.000 quetzales con una corporación enorme. Pero la trampa es que pagan a 90 días. El clásico problema. Claro, la pyme tiene un papel que vale 100.000 quetzales, pero mañana tiene que pagar nóminas. Con el factoraje, el banco le compra la factura, le adelanta, no sé, 95.000 quetzales hoy mismo, y el banco se espera los 3 meses para cobrar los 100.000. Es un ejemplo perfecto. La pyme sacrifica una pizca de margen, pero obtiene oxígeno inmediato. Y el decreto 1-2018 le dio una certeza jurídica brutal a esto en Guatemala. Evita que las pymes colapsen esperando a los gigantes. Totalmente. Y para simplificar deudas entre empresas que colaboran a diario, tenemos la cuenta corriente mercantil, en los artículos 734 y 741. Sí, piensa en una ensambladora y un fabricante de repuestos que se compran cosas mutuamente a diario. Emitir cheques todo el rato sería un infierno contable. Total. Entonces anotan las transacciones como remesas recíprocas en una cuenta común. Mientras dura el contrato, nadie se cobra nada. Son créditos inexigibles. Exacto. Y al llegar la fecha de cierre, restan, ven quién debe a quién y solo se transfiere el saldo final. ¡Qué maravilla de la eficiencia! Y luego está el mundo bursátil. Antes mencionamos el contrato de reporto, del artículo 745. Pero a ver, ¿qué es exactamente ceder un título fungible temporalmente? Es como ir a una casa de empeño con acciones. Bueno, la analogía de la casa de empeño sirve, aunque es más sofisticado. Alguien necesita liquidez urgente, el reportado, y le transfiere a un inversor, el reportador, unos títulos, digamos, bonos del Estado. A cambio de dinero. Eso es. Pero en ese mismo acto acuerdan que, en un plazo corto, le devolverá otros títulos de la misma especie a cambio del dinero más un premio o interés. Ah, vale. O sea, te financias usando tus inversiones como respaldo, pero sin liquidar tu portafolio para siempre. Exactamente. Hay una creatividad infinita para mover el dinero. Pero bueno, bajemos a pie de calle. Las herramientas cotidianas. Las cartas de orden de crédito, artículos 750 al 52. Me sorprendió un detalle. No son negociables. No, no lo son. Pero a ver, ¿por qué un instrumento de crédito no puede endosarse y pasarse como un cheque? Pues porque su naturaleza es totalmente distinta. Es un contrato intuito personae, o sea, basado exclusivamente en quién es la persona. Ah, claro, la confianza. Claro. El dador le da un límite de crédito al tomador porque conoce su solvencia. Si el tomador pudiera endosarlo a un desconocido, estaríamos obligando al dador a prestarle dinero a alguien que no conoce y que igual no puede pagar. Ya, tiene todo el sentido del mundo. Por eso no se aceptan formalmente ni se protestan. Exacto. Vale. Y de un instrumento así tan exclusivo, pasamos al rey del consumo masivo, las tarjetas de crédito. Todos pasamos el plástico o el móvil para pagar un café. Pero detrás de ese pitido hay una contratación múltiple de locos. Es que en milisegundos se activan varios contratos a la vez. Cuando pagas, digamos, 100 quetzales por el café, intervienen 3 partes. Primero, el banco emisor te presta esos 100 quetzales en el acto. El contrato de apertura de crédito. Exacto. Y simultáneamente hay un contrato de afiliación entre el banco adquirente y la cafetería. El banco le garantiza a la cafetería que recibirá su dinero, descontando una comisión por usar la red. O sea, el banco le adelanta el dinero al negocio asumiendo el riesgo de que yo pague a fin de mes. ¡Qué locura! Es una infraestructura tecnológica y de confianza brutal. Y de hecho este ecosistema empezó a organizarse en Guatemala allá por el 78, cuando entró Credomatic de Guatemala S.A., trayendo marcas globales. ¡Qué fuerte! Y en unas décadas esto se ha vuelto el motor del consumo diario. Es la máxima expresión de la filosofía mercantil, ¿sabes? Velocidad extrema, cero formalismos físicos en el momento y crédito expansivo basado en algoritmos y buena fe. Pues mira, para ir cerrando esta exploración a fondo, yo creo que la imagen es clarísima. No estamos ante unas reglas antiguas o polvorientas, sino ante un sistema operativo súper sofisticado. Totalmente. Una máquina que tira a la basura los frenos del derecho civil para privilegiar el flujo de capital. Se fía de la verdad sabida y de que cada uno asuma sus riesgos. Es que sin esa presunción de solidaridad, sin la mora automática o sin el factoraje, la economía de Guatemala se quedaría paralizada en un laberinto notarial. Ya te digo. Y bueno, para la gente que nos escucha, un pensamiento para reflexionar.
Hemos visto cómo la eficiencia mercantil genera riqueza eliminando burocracia, ¿no? Castigo inmediato al retraso, solidaridad automática. Sí, sí. Pues, ¿qué pasaría si aplicáramos esto a nuestro derecho civil diario? Si los tratos entre vecinos, los alquileres, se rigieran por esta falta de formalismos extremos, sin notarios, ¿tendríamos una sociedad mucho más ágil y próspera? Uf, buena pregunta. ¿O sería, por el contrario, un riesgo devastador para un ciudadano que no está preparado para la fría ferocidad corporativa? Pues ahí queda eso, una idea que merece la pena explorar. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.